Entonces, aclarado esto, empezamos. En nuestra primera clase de Mesopotamia. Ya hicimos el enlace, ahora vamos a poner la pantalla completa. Ahí está, ahora vamos a buscar el láser, porque nos va a servir. Bien, entonces empezaremos. Permítanme que hay personas que quieren ingresar. Ya están ingresando. Como estamos entre amigas y amigos, pues podemos tener estos diálogos en lo que se van incorporando quienes acaban de pedir su ingreso. Buenas noches. Buenas noches, Olguita, para quienes puedan seguir la clase. Bueno, ya estamos en la transmisión tanto en YouTube Live como en Zoom. A partir de ahora empezamos. Tenemos que tomar en cuenta que vamos a hablar de una región que para la comprensión de la cultura occidental es fundamental. Muchas veces se nos dice que la cultura occidental es grecolatina. Sí, por supuesto que sí. Tiene mucha relación lo grecolatino con nuestra forma de pensar. De hecho, el idioma que hablamos es un idioma que deriva precisamente de esa cultura grecolatina. El castellano o español tiene digamos, su carga fundamental en el latín, digamos, la lengua de donde surge es el latín, pero tiene otra lengua que la enriqueció muchísimo, que es el árabe. Quienes hayan recibido mis clases saben que el árabe es la influencia árabe en el castellano o el español, es sobre todo con la gramática. Nuestro idioma no tiene la gramática latina, que si la tuviera nos hubiéramos vuelto locas y locos. En nuestras clases de idioma español no sé cómo nos hubiera ido. No obstante, también la gramática en español no es que sea tan un paseo, pero digamos, es así. Pero ahora, a nivel, digamos, para poder razonar cómo es la influencia o cómo es la construcción de todo lo que es el pensamiento occidental, las ideas religiosas de Occidente, las ideas actuales de las tres religiones monoteístas, que todavía están vigentes y que todavía influyen en nuestra manera de pensar, por mucho que alguien pueda decir, yo no soy practicante de una religión, pero, digamos, en todo el marco donde se mueve, están presentes esas maneras de interpretar la realidad. Bien, todo esto tiene su origen en una región que se denomina Mesopotamia. Mesopotamia va a ser el nombre que le va a dar Heródoto y que significa es una región entre dos ríos. Los dos grandes ríos que van a permitir el desarrollo de Mesopotamia son el Tigris y el Éufrates. Tendremos, por tanto, dos núcleos generadores de civilización ubicados en dos ríos para la influencia en Occidente, porque para la influencia en Asia tenemos otros dos ríos. En el caso de la región del Asia Central y el sur de Asia es el río Indo. El río Indo tiene una connotación impresionante porque va a tener influencia en los pueblos que después migrarán a lo que hoy es Europa y que van a permitir la conformación de lo que llamamos pueblos germánicos. Todo eso se va a gestar a orillas del río Indo, pero en su paso tendrán en el camino que pasar nuevamente por Mesopotamia. Bueno, nuevamente no, pasan por Mesopotamia y también van a tener esa influencia y cuando llegan a lo que hoy es Europa ya la llevan, por decirlo de una forma. Y luego tenemos los dos grandes ríos de China, que son el río Azul y el río Amarillo, donde se va a gestar, digamos, todo este proceso civilizatorio para China. Los ríos es fundamental, por supuesto, en estos momentos. Ya está la asistencia por si desean empezar a ingresar y me imagino que en YouTube ya la colocarán en su momento también. Para quienes obtengan el diploma, quienes vengan solo de oyentes, no hay ningún problema. No se deben de alterar por esto. Bueno, los ríos, por tanto, permiten esto, ¿ya? Permiten esto, que le van a dar
el acceso a esos procesos civilizatorios. Estamos prácticamente en la frontera de lo que se conoce como la prehistoria y la historia antigua. La prehistoria dura del año 30.000 a.C. al 9.000. Y en algunos casos podemos dejarlo hasta el 7.000, depende de la región que estemos hablando. Por tanto, estamos hablando la cantidad de 27 milenios. 27 milenios que comprende lo que es prehistoria, donde vamos a tener una serie de cambios geológicos que nosotros en la actualidad le llamamos cambio climático. Los cambios climáticos determinan precisamente ese desarrollo cultural, ese desarrollo civilizatorio. Vamos a seguir utilizando la categoría civilización para poder manejarnos con un vocabulario común. Ya no voy a entrar a las disquisiciones de que no es civilización, que es civilización, porque eso ya es como demasiado especializado. Quedémonos civilizatorio, ¿de acuerdo? Cómo lo entienda cada quien, no pasa nada. Lo importante es que tengamos claro que para llegar a ese proceso fueron 27 milenios, ya donde vamos a ver que conviven al inicio, antes de esos milenios, van a convivir hasta 9 especies humanas, hasta 9 especies humanas, que de las cuales va a triunfar una, que es la especie Sapiens sapiens, la que es vigente en la actualidad. Todas y todos somos Sapiens sapiens, ¿ya? Hubo un momento en que la Sapiens sapiens va a convivir con la Neandertal, y ahora se están haciendo unos estudios muy buenos sobre todo lo que es cultura Neandertal. Hay unas excavaciones excelentes que se han llevado a cabo. Hay una documental de la Deutsche Welle, precisamente, que hace alusión a estos estudios que se están haciendo y que me parece sumamente interesante para poder entender también nuestro pasado. Bien, cuando ya, digamos, tenemos a los Sapiens sapiens, ya ganaron, los pobres Neandertal se quedaron atrás, van a llegar a desaparecer. Vamos a tener dos grandes periodos que tienen sus subdivisiones, ¿verdad? Está el Paleolítico y el Neolítico. La revolución neolítica va a corresponder precisamente no solo a que ya tenemos una piedra pulimentada, las arqueólogas y los arqueólogos saben mejor esto que yo, pero sobre todo, empezamos a ver que se da el gran descubrimiento que es la agricultura. La agricultura es fundamental porque eso va a permitir que un grupo humano decida pasar del proceso del nomadismo al sedentarismo. En ese tránsito del nomadismo al sedentarismo es cuando se empiezan a forjar los primeros elementos importantes para la construcción de todos estos sistemas culturales. Y también, cuando ya hablamos de agricultura, empezamos a ver los primeros indicios de una organización social. Ya hay una distribución social del trabajo. Ya hay una estratificación social. ¿Por qué? Porque van a haber personas que se van a dedicar a unas cosas, otros que se van a dedicar a otras cosas. Y además se empieza a generar excedente. Ese excedente va a permitir que cierto grupo se dediquen a estudiar la realidad y a buscar las respuestas que siempre van a estar inquietando, que son las preguntas más elementales que el ser humano ha tenido siempre y las seguimos teniendo, que son, ¿por qué vivimos y por qué morimos? ¿Y qué pasa después que morimos? Y luego, dentro de ese gran margen, vienen las preguntas elementales de ¿por qué crecen las plantas? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué hay noche? ¿De dónde vienen los ríos? ¿Por qué el agua? O sea, como ese conocimiento, digamos, empírico que se empieza a desarrollar para podernos irnos explicando. Y entonces también en esa división vamos a encontrar dos grandes segmentos humanos. Unos que van a ser grupos que se dedican a la ganadería, que sobre todo van a vivir en zonas montañosas,
Y luego tendremos grupos que se dedican a la agricultura que van a habitar en planicies, y esas planicies serán las que están al lado de los ríos. Por eso en la región de Mesopotamia era apta para esto, ¿ya? Porque tenemos dos grandes ríos y también una zona donde se va a desarrollar un delta, que es donde confluyen ambos en la desembocadura en el Golfo Pérsico, que es la región de Shatt al-Arab, que ha sido una zona de tiempos milenarios muy peleada. La última guerra por esa zona fue en 1980, la guerra Irán-Irak, por ejemplo, para que vean que es reciente el que esta zona sea motivo de conflicto. Pues ese es el área geográfica, que ya lo vamos a ver en mapas, por supuesto. Como siempre, se sabe que los mapas aquí son fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Que es la parte de Mesopotamia. En esa zona de la Mesopotamia es donde se van a dar las primeras civilizaciones urbanas. Si vamos a empezar a hablar de civilizaciones con las características que veremos ahora, es porque son urbanas. Los grupos nómadas van a producir cultura, porque la tienen, pero no pueden producir los elementos civilizatorios propios del urbano por su misma característica. Ahora bien, el que sean nómadas no quiere decir que se van a en el sentido estricto del término, es decir, que ahora vámonos por allá, y ay, muy aburrido, ahora vamos al otro lado. Se van a mover según las estaciones, y estas estaciones van a determinar los animales que van a cazar y los vegetales, los frutos que van a poder recolectar. Y también tendrá que ver con los peces que van a poder pescar en los ríos, por ejemplo, que van a estar movidos por una serie de ciclos muy importantes que van a permitir ese deambular. Y también van a establecer zonas donde van a parar. O sea, aquí para el otoño lo pasamos en tal lugar, el invierno lo pasamos en tal lugar, el verano en tal lugar, y se van trasladando. Pero son pasos momentáneos, pero insisto en decir que van a producir cultura. En actualidad tenemos un pueblo que nos sirve para poder seguir, digamos, cómo era el sistema. Los Tuareg. Los Tuareg son el mejor ejemplo que ustedes pueden ver, que están todavía en el norte del África, que cada vez se están urbanizando más, pero todavía quedan algunos grupos nómadas Tuareg que recorren Argelia, Túnez y parte de Marruecos. Digamos, ahí los tienen. Estos tuvieron su grandeza en el momento en que se van a urbanizar, y sobre todo esto se va a producir cuando se dé la invasión a la península ibérica, que ellos llaman el Al-Ándalus, y veremos que la mayoría de los pueblos que se mueven hacia esa zona son bereberes, que son los antepasados de los Tuareg. Entonces, ven, ahí ya tenemos un montón de personas operando, grupos operando que se están movilizando. Entonces, el desarrollo de las primeras civilizaciones hace 6.000 años va a ser en torno a un río. ¿Por qué? Porque necesitan. Tenemos dos zonas importantes, que son el Nilo, que es lo que va a dar vida a Egipto, y el Tigris y el Éufrates, que va a dar vida a Mesopotamia. La conjunción geográfica entre el Nilo y el Tigris y el Éufrates nos va a producir imaginariamente una media luna, que es lo que se va a denominar, según los escritos clásicos, como la media luna fértil. Dos zonas de mucho desarrollo civilizatorio debido a que se logran establecer ciudades cuando el resto del mundo todavía no. A excepción de China, pero eso es otro tema, ahí no nos metamos. Estamos visión occidental. Ya tendremos en junio nuestro curso, en mayo creo que nos toca el curso de China, y ahí ya vamos a hablar solo de China, y aquí estos los dejaremos al margen. Entonces vamos a tener que son tierras fértiles, se producen grandes cosechas, y al tener aumento de alimentos tendremos aumento de población. Se les puede dar de comer, y eso también gracias a que existe ya una organización. Una organización que permite no solo una distribución social del trabajo, sino una distribución de alimentos que va a permitir el aumento poblacional importante para la expansión. Otro dato, todos los pueblos son expansivos.
a excepción de los nómadas, pero son otra característica. Pero no obstante, los nómadas, si en su camino encuentran que viene otro grupo que les impide llegar con exclusividad, también tendrán enfrentamientos. Esto lo vemos en la península arábiga preislámica. Muchas de las guerras de los tribus van a ser precisamente por estos recursos. Y después va a haber una distribución cuando esa península se islamice. También es otra historia que contaremos otro día. Lo que quería señalar, porque a veces nos entra esto de decir, es que son pueblos pacíficos. No. No. Si no, no pueden sobrevivir. Si no, no pueden seguir adelante. Si no, no pueden desarrollar todo lo que veremos en este curso. Siempre veremos que unos se expanden sobre otros y va a haber esa interrelación entre aspectos culturales de uno que lo toman de otro. Precisamente los guerreros muchas veces no tienen ese tiempo, por decirlo de una manera, de desarrollar las complejidades de una sociedad civilizada, como podríamos decir, o con alta cultura, como también se decía en los textos antiguos. Pero a medida que se topan con esta, la absorben y la transforman a su visión y se sigue desarrollando. Si no, se muere. Si no, muere. Ahora, en la parte cuando nosotros entramos a juzgarlo, decir, ay, pobrecitos, eso ya dentro de nuestro corazón, nuestros sentimientos y tal. Aquí estamos hablando de un análisis histórico tal cual. Muy bien. Vamos a encontrar, por tanto, que hay cambios económicos y sociales, porque hay excedentes agrícolas, y estos excedentes agrícolas generan desarrollo del comercio. Empiezan a abrirse rutas, y sobre todo en este caso tendremos abundancia ya de comercio debido a las rutas fluviales que se empezarán a desarrollar. Aparición de nuevos oficios. Ya vamos a empezar a ver cómo esos oficios se empiezan a, digamos, como a plasmar. Y encontraremos la alfarería, la cantería, porque a medida que necesitamos construcción, pues vamos a ver que se empiezan a perfeccionar el uso de piedras y la orfebrería, o sea, el oro como un material, un metal precioso, que tiene su significado monetario. Y esto nos va a generar nuevos grupos sociales. Vean el orden: alfarería, cantería, orfebrería. Pero antes empezó el manejo de los metales, ¿ya? Porque vamos a entrar a la revolución de la metalurgia, que es lo que va a permitir también el llegar a este tipo de desarrollo. Si lo estoy señalando es porque estos elementos van a ser recorridos, van a ser recogidos en un montón de textos, que posteriormente esos textos, en algunos casos, van a ser llamados sagrados. Pero para llegar a esos textos sagrados, primero una gran tradición, de generación en generación. Mira, nosotros al principio hacíamos esto, nuestro pueblo se ha caracterizado por esto y tenés que seguirlo haciendo, mamá. Y entonces en un momento dado dice alguien, bueno, lo voy a juntar todo esto porque se nos va a perder, y lo empieza a escribir. Más adelante retomaré esto porque nos va a servir. Cambios políticos, crecimiento de los poblados, ya lo decíamos, y este crecimiento de los poblados va a generar aparición de las ciudades. Empieza, por tanto, esa revolución urbana. Y al momento en que tenemos ciudades, va a empezar o nace lo que conocemos como la administración del Estado. Cuando digamos Estado en este momento, no me estoy refiriendo al Estado como nosotros lo conocemos en la actualidad. El Estado nuestro se le denomina Estado liberal moderno. Cuando estamos hablando de Estado ahí, es por analogía, es decir, que hay una organización, ¿ya? Están organizados y no va cada quien por libre, porque si no, no pueden avanzar, no se pueden organizar. Olguita Pérez dice, todo esto influyó para la construcción de la idea del proceso histórico por edades, exactamente. De eso lo van a tomar los positivistas para hacer esa clasificación. Y que me parece útil, sobre todo pedagógicamente nos sirve para poder tener, digamos, una idea por dónde vamos, ¿ya? Aunque obviamente a veces ese encorsetamiento tan rígido deja sueltos muchos elementos que se van a dar, porque se van a dar, digamos, paralelos.
No es que, y siempre lo digo en las clases, no es que un día amanecieran de malas y dijeran, bueno, hoy vamos a hacer la edad de piedra. Y el otro día, ay, no, ya me aburrieron las piedras, hoy somos metales. No, o sea, esas transiciones se van produciendo, uno presenta el otro y poco a poco se va dejando uno y va predominando el siguiente. Entonces, digamos, tenemos esa organización donde ya vemos una administración. Esa administración solo va a estar dentro de una ciudad. Por tanto, la ciudad es el Estado. Y esa ciudad va a empezar a dominar a otras ciudades, pero sigue siendo la ciudad la que tiene esa organización de Estado. Ya los reyes y sacerdotes que van a tomar el mando y empezarán a cobrar impuestos para que funcione el Estado. Cuando ya hablamos que hay una casta sacerdotal, estamos hablando, por tanto, que existe un concepto de una divinidad. Y estas divinidades ya están asociadas no solo a la tierra, que va a ser la primera forma de manifestación de las divinidades, porque la asociación a la tierra se debe a que la tierra nos da el sustento. Y encontraremos, por tanto, que las primeras divinidades son femeninas, porque todas hacen relación a la vida. ¿Quién da la vida? La mujer. ¿Quién nos da el sustento? La tierra. Y por tanto tenemos las primeras manifestaciones religiosas telus, es decir, asociadas a la tierra. ¿Ya? Las primeras divinidades fueron femeninas. Posteriormente va a ser un cambio a divinidades masculinas, sobre todo cuando ya se empieza a hablar del patriarcado, o sea, el varón como guía. ¿Ya? Pero esto, imagínense ustedes, pasamos 27 milenios con esa visión y prácticamente tenemos más o menos como 6 milenios con la visión actual. Sigamos. Cambios culturales. Nace la escritura. Por eso es que ya se empiezan a recoger las cosas en libros. Y eso más o menos es hace 3.500 años antes de Cristo. Por tanto, podríamos decir que llevamos 5.500 años de cultura escrita. 5.000, ¿ya? Pero estamos hablando que hubo 27.000 donde no hubo. Imagínense esto. Y luego tenemos del siglo 9, del 9.000 al 3.500 un proceso en el cual tampoco había escritura, por tanto son más milenios sin escritura. ¿Qué se hizo en todos esos milenios? Tradición oral. Por eso es tan importante Mesopotamia, porque todas las tradiciones orales que van a dar fuerza a todos los constructos de las religiones monoteístas nacen aquí. Es aquí su raíz, no es en otro lugar. Y esos lugares donde veremos que surge todas estas construcciones son dos. Egipto, donde tenemos una escritura jeroglífica que van a estar plasmadas en símbolos, en papiros. ¿Por qué sabemos tanto de la simbología jeroglífica egipcia? Porque posteriormente, cuando llega Alejandro Magno a Egipto, todos estos jeroglíficos se van a pasar a caracteres griegos. Y el idioma antiguo Egipto va a dar pie al surgimiento de otro idioma que se llama el copto, que sigue presente porque el copto es el idioma de los cristianos egipcios. El copto es para los cristianos egipcios como el latín lo fue para el cristianismo católico hasta el Vaticano II. Por eso es que se sabe todo, ¿de acuerdo? Y luego en Mesopotamia tenemos el alfabeto cuneiforme, signos en forma de cuña en arcilla blanda secada al sol, el origen de nuestro alfabeto. Ahí están los primeros indicios del alfabeto nuestro actual, ¿ya? En esa escritura cuneiforme. Aquí tenemos quiénes fueron estos pueblos que van a habitar en Mesopotamia. Entonces vamos a tener a los sumerios del 4000 a.C., a los acadios de 2500 a.C., los babilonios, que son los que más conocemos, de 2100 a.C., los asirios, también les conocemos, del 1250 a.C., los neobabilónicos del 612 a.C., y los persas del 331 a.C. A los persas les vamos a dedicar otro curso, ¿ya?
Eso vendrá después, en abril. Ya solo vamos a hablar de los persas. Ahora nos vamos a circunscribir a hablar de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios y los neobabilónicos. Esto va a ser nuestro gran espacio que vamos a estudiar en este curso. Aquí podrán ver, estos son los ríos, el Tigris, el Éufrates, aquí está la configuración del Chat el Arad, pero en la actualidad, porque como esta es una zona desértica y digamos donde se nutren los ríos, que si es una zona boscosa ya ha sufrido un proceso de deforestación, entonces el gran problema es que como traen tanta arena, esta arena se está depositando aquí y por eso es que cambia el curso digamos, de los deltas. Y eso va a ser lo que va a producir en uno de los pretextos de la guerra Irak-Irán. Que lo vamos a ver en otro curso cuando hablemos del fundamentalismo islámico. Como ven, todo va conectado. Aquí tenemos la máxima extensión del dominio asirio, como pueden ver, Tigris y el Éufrates otra vez. Tenemos a Nínive y Asur, y llegan hasta Egipto, dominan la parte del Nilo. Esto que están viendo aquí, esta franja que estoy señalando ahora con el cursor, es lo que es el Oriente Próximo. Lo que los medios de comunicación llaman erróneamente Medio Oriente. No, esto no es Medio Oriente está más para acá. Esto es Oriente Próximo. ¿Ya? Una zona donde vamos a ver un desarrollo civilizatorio impresionante, donde las dos grandes fuerzas de influencia son Mesopotamia y Egipto. Y precisamente aquí es donde veremos que va a funcionar, va a aparecer un pueblo de origen semita, que posteriormente son los judíos. ¿Por qué lo menciono? Porque son el vehículo también para muchas ideas que van a llegar a Occidente, indirectamente, porque al final se cierran, pero con el paso de otros pueblos llevan esas noticias. Ya eso lo veremos en otro curso en el 2025, calculo yo, si seguimos la programación que tengo en mi mente. Bueno, este es el imperio neobabilónico. En el año 600, miren, ya también influye aquí, y de aquí es donde vamos a ver uno de los exilios de los judíos a Babilonia. Y este es el imperio persa, el gran imperio persa de Ciro el Grande, y que posteriormente Alejandro Magno lo va a querer emular. ¿Ya? Porque así como para los romanos y los egipcios del periodo de Julio César, Alejandro Magno era su héroe, para Alejandro Magno, su héroe y modelo era Ciro el Grande. Bien. Marco geográfico. Ya vimos aquí esta línea del tiempo, cómo es que funcionan estos. Ahora, un marco geográfico, que siempre es bueno poder usar la geografía. Bueno, Mesopotamia significa en griego tierra fértil. Aparece la primera definición así en los textos de Heródoto, ¿de acuerdo? Por eso es que vamos a utilizar ese concepto. Vamos a ver. Ay, Dios mío, hay gente que no puede ingresar y no puedo bajar. Vamos a ver. Permítanme, porque hay gente que no puede ingresar. Perdón el parón, pero si no, tenemos problemas. Ay, no, esta es la ficha de inscripción. Mientras tanto, vean ahí la exposición. Para acceder al curso. Ya está. Bien. Permítanme, solo voy a anunciar que ya lo puse aquí porque... Bueno, ya está. Siempre pasa cuando empiezan los cursos, siempre hay algún problema. Ya estamos. Mesopotamia en griego, ya dijimos, significa tierra fértil. Los primeros indicios nos encontramos en los textos de Heródoto, que va a ser, por eso es que es el padre de la historia según la nomenclatura
clásica porque va a dar muchos elementos, por supuesto. Situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ya lo decíamos. Río Tigris, río Éufrates. ¿Ya? Dividida en dos territorios, la Alta Mesopotamia, que es esto, y la Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia, la zona montañosa al norte, que se va a caracterizar por el asentamiento de pueblos ganaderos. Y la zona de la Baja Mesopotamia es una zona pantanosa al sur, que es precisamente donde vamos a ver que se encuentran los pueblos más dados a la agricultura, ¿de acuerdo? Bien. Como ya dijimos, van a estar dominados por varios pueblos, los sumerios al sur, los acadios entre los valles de los dos ríos, aquí están los acadios, estos son los sumerios, y los asirios que están aquí. ¿Ya? Pero aquí van a ver unos pueblos anteriores, que son los, por ejemplo, están los casitas, ¿verdad? Que no los vamos a poder estudiar tan a fondo, pero también son apasionantes los casitas. Aquí tenemos una línea del tiempo que resume un poco lo que dije al inicio como preámbulo. Esta es la edad del bronce, muy importante, ¿verdad? Que es el año 4000 antes de Cristo. En los primeros documentos escritos, inicio de la historia, porque ustedes saben que también una de las definiciones clásicas es que la historia empieza cuando ya tenemos testimonios escritos, por supuesto. Anterior a esto, lo que tenemos es prehistoria. Ahí es donde entran de lleno los trabajos de los arqueólogos, de las arqueólogas, porque nos permiten comprender qué está pasando en estas civilizaciones que no tienen documentos escritos, pero sí están plasmados en piedra. Precisamente a partir de ahí ya empezamos a hablar de los sumerios, después ya tenemos los asirios y entre los asirios tenemos la edad del hierro. El hierro va a ser muy importante, sobre todo para las cuestiones de las guerras. Y ahí vamos a tener los persas. Pero la edad es tan importante que hasta cuando vemos en el Génesis, por ejemplo, que es uno de los libros donde tenemos noticias de esto, cuando se hace la distribución de qué hacen los hijos descendientes de Caín, resulta que uno de sus hijos se dedica a las cuestiones de el bronce, a trabajar el bronce. Otro de sus hijos se dedica a la crianza de cabras y el otro de sus hijos se dedica a la agricultura y a la cerámica. Entonces allá tenemos noticias que nos dicen que esos pueblos se fueron constituyendo, claro, allá con otra lógica, porque supuestamente de cada uno de estos salen los distintos oficios, ¿verdad? Que es los nombres de los tres, estos que ahora se me están escapando, porque no era lo que iba a decir, pero bueno, aquí está. Y luego están los persas, que este es el grupito que vamos a estudiar en el próximo curso. Este mapa nos da un ejemplo con muchísimo más de cómo es que se empieza a desarrollar las culturas en lo que es Mesopotamia. Sumeria, el tercer milenio antes de Cristo, ¿qué es esto? Ya dijimos que una de las características de estos periodos es que empiezan a surgir ciudades. Entre las ciudades importantes que van a empezar a surgir son Uruk, muy importante para el desarrollo civilizatorio que tendremos ahí. Ur es clave para todo. ¿Ya? De Ur es donde, según dice el Génesis, sale Abraham, cargado de toda la cultura y civilización que había vivido en Ur, y por eso es esa afinidad que tienen con las ideas que veremos desarrollados en esos textos. Lagash también es otro centro importante de desarrollo cultural, y por supuesto después toda esta tradición la va a recoger Babilonia, que va a ser la que más va a durar. Luego tenemos el Imperio Babilónico, por supuesto, que aquí está señalado, que va a ser todo esto, que va a abarcar la Siria. La Babilonia es muy importante y esto es en el segundo milenio. Y luego el Imperio Asirio, que es en el primer milenio. Aquí ya tendremos ciudades tan importantes como Nínive, Asur, y posteriormente ya vemos las ciudades que posteriormente van a ser fenicias como Biblos, Sidón, Tiro. Estas ciudades todavía existen en la actualidad. Sidón,
y Tiro son puertos ahora de Líbano. Y aquí tenemos Jerusalén. Jerusalén, que va a ser un punto importante en el sentido de las comerciales, y por eso es que constantemente veremos que de aquí vendrán a invadirlos o de aquí vendrán a invadirlos. Y ahí es donde se nos vuelve una cuestión compleja, pero milenios después. ¿Por qué? Porque lo que nos narra el Éxodo, que no aparece recogido en ninguna fuente egipcia, ya después estudios serios lo que nos están diciendo es de que se están refiriendo al momento en que Egipto dominó esta zona, pero eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Por tanto, en el 3500 al 1900 a.C., los sumerios, que se van a caracterizar por la construcción de ciudades, estado a las orillas de los ríos, el control de las corrientes de las aguas de los ríos, empiezan a construir pozos y presas, que eso es lo que les va a permitir también ya no solo depender de la agricultura según las estaciones, sino poder tener 2 o 3 cosechas al año independientemente de las estaciones. Luego tendremos a los acadios. Los acadios son estos que van a estar en las montañas, pero después, en su momento expansivo, van a conquistar a los sumerios al mando del rey Sargón. Sargón va a pasar a ser después una divinidad. Pero va a aparecer otro rey que se va a confundir entre las historias míticas y evidencia de su existencia, que es Gilgamesh. Gilgamesh tiene un poema que se llama así, el poema Gilgamesh. Y en el texto del poema Gilgamesh ustedes van a encontrar narraciones muy parecidas a las que aparecen en el Génesis. Por ejemplo, el texto de Gilgamesh le narra un diluvio. El texto de Gilgamesh también le narra una escena muy parecida a la que sucedió con Abraham y Sara. O sea, hay una gran relación. Muchas de los principios que veremos en los libros del Pentateuco, especialmente en Números, cuando les empiezan a enumerar las leyes que deben de cumplir los judíos, ya las vemos contempladas en las tablas que van a estar no solo en Gilgamesh, sino en las primeras disposiciones que va a tomar Sargón a la hora de organizar estas ciudades-estados ya desde una visión de los arcadios. Después vamos a ver la unificación por medio de Gudea, que va a ser otro importante gobernante de la zona. Podemos establecer, por tanto, varias etapas de la historia de esta región. Y esto va a ser en función de los pueblos conquistadores, que son los sumerios y los acadios, del 3500 al 1900 a.C. Se van a destacar los sumerios, que van a construir canales y pozos, tal como lo habíamos visto anteriormente, para controlar las crecidas de los ríos. Se organizan en ciudades-estado e inventan la escritura. Posteriormente serán conquistados por el rey Sargón I, rey de Akkad, que son los acadios. Y más tarde Gudea unifica a sumerios y acadios en un solo imperio. Entonces allá tenemos un imperio, es decir, una gran región que está siendo dominada por una sola persona. Luego tenemos los asirios y los babilonios del 1900 al 539 a.C. Primer imperio babilónico con Hammurabi, que este sí lo conocen, que están también las famosas leyes de Hammurabi, y que va a unir las tierras bajo su mandato con capital en Babilonia. Después pasaremos al predominio asirio con Asurbanipal II y recuperación del dominio babilónico antes de Cristo, que se va a denominar neobabilónico. Y en estos va a destacar Nabucodonosor II, y que va a derrotar a los egipcios y dominó Siria. ¿Ven? Son zonas eminentemente movidas en cuanto a expansión, en cuanto a guerras, en cuanto a intercambio cultural. Y durante todo este periodo, cuando vemos estas expansiones, estamos ya analizando también, o llegando a concluir también, que hay una relación comercial muy intensa. Y el último periodo, que abarca el 539 al 331 a.C., es persas y griegos. Ciro convierte Babilonia en una provincia persa en el 539 a.C. Y en el 339
31, perdón, Alejandro Magno somete a los persas bajo el dominio griego. Y este periodo es el que vamos a estudiar en el otro curso, para llegar hasta los macedonios con Alejandro Magno. Bien. Y otro mapa nos va a establecer ya, digamos, la correlación geopolítica, digamos, de este momento. Reino babilonio casita, lo que les decía anteriormente, los casitas que son anteriores y que después llegan los acadios y digamos ya se quedan establecidos así. Luego, en el Alto Tigris y el Éufrates, ya prácticamente llegando a la zona de Anatolia, tenemos un grupo que son los miraní, que están aquí. En la región de Anatolia se van a desarrollar los hititas que también van a influir muchísimo en todas las visiones que veremos aquí. Y por supuesto Egipto, que es otra de las grandes zonas. Egipto con el Alto Egipto, que es toda esta región del río, y el Bajo Egipto, que comprende la parte del delta. Estos también tuvieron dos reinos, hasta que se llega a la unificación con un faraón Menes, que va a establecer su capital en Memphis, justo donde termina una región y empieza la otra. Egipto da para hablar horas y horas, pero no saldremos. Muy bien. Uno de los reyes importantes va a ser Asurbanipal, del 669 al 629 a.C. Va a lograr la máxima expansión de Asiria y va a fundar una biblioteca, que es la Biblioteca de Nínive, la primera del mundo. Bueno, fíjense que me escribieron en el chat y cuando quiero entrar no puedo. Qué mal. Vamos a ver ahora. Permítanme. Es que a quien me escribió en el chat, paciencia. A ver. No, no aparece. La primera del mundo, ¿verdad? La primera biblioteca. Miren todo el territorio que abarcó. Gran parte de Anatolia. Aquí ya estamos en la ciudad principal de los hititas. Siria, que esto es en la actualidad Siria. Palestina, ¿verdad? Egipto. ¿Por qué aquí no? Porque esto es un desierto. Entonces aquí prácticamente no hay mucha influencia. Solo en las zonas costeras, como pueden apreciar, y en la de los grandes ríos. Luego tenemos al Imperio Babilónico con Nabucodonosor II en el 603-562. Derrotó al faraón Necao II en la batalla de Carquemish y vuelven a entrar a Egipto. Va a destruir a Jerusalén en el año 587 a.C. y deporta a miles de hebreos a Babilonia, que es el famoso cautiverio de Babilonia que está narrado en los textos del Antiguo Testamento referentes a este periodo, que es, digamos, ya dentro del Antiguo Testamento los textos históricos, que hacen relación a ese pueblo concreto, pero no nos va a volver a pasar a nosotros, que no tenemos nada que ver con los acontecimientos del 587 a.C. El gran problema es cuando queremos extrapolar unos textos que están narrando la historia de un pueblo y pensar que es para que lo viva todo el universo en todos los tiempos. Entonces, por ejemplo, vienen escritos de la nueva Babilonia o la bestia. No, es que ahí, por ejemplo, cuando Daniel habla de todas esas sus cuestiones cabalísticas, se está refiriendo a ese mundo. Él está viendo su mundo. Pero no está viendo el mundo del 2021 en un país que se llama Guatemala, donde van a haber un montón de personas que creen que Daniel los está viendo a ellos. No, ¿ya? Entonces, son cosas totalmente distintas. Por eso es tan importante Mesopotamia para poder entender estos fenómenos. La economía, bueno, ya dijimos, el río es su fuente de vida. Se dedican a la agricultura. La principal fuente es... ahora ya veo el chat. Y bien. Principal fuente económica gracias a la canalización de las aguas. La administración de Estado almacenaba el grano para pagar a los trabajadores y para época de sequía. Almacenaba el grano. Esto que nos recuerda. Ya, la parte final del Génesis, cuando aparece que los egipcios, el José tiene un sueño y les dice que 7 años de sequía y que tienen que almacenarlo. Y ahí está. Pues, ya era una parte, una práctica común en toda esa zona geográfica.
La ganadería, cría de vacas y cabras. Pero, otro dato, no cerdos. No cerdos. De ahí viene la tradición judía de no comer animales con pezuña, porque en esa zona no se los comen. ¿Por qué? Porque transmitían enfermedades por el mismo clima. Y por eso es que vemos que se comen vacas o se sacrifican cabras, cabritos, ¿ya? O sea, sin mancha, chiquititos. Entonces ahí ven cómo en esa zona se tienen esas costumbres. Caza y pesca. Se van a cazar antílopes, gacelas, liebres y otras aves como las codornices y las grullas. Artesanía, veremos que hay una fabricación artesanal muy importante, como va a ser la cerámica con la cestería. De la cestería, posteriormente, la cestería es el primer paso para poder llegar a la cerámica, porque los cestos servirán como modelo, como el alma, que va a poder hacerse los cántaros. Primero hacen la forma en cesta, después le van aplicando el barro hasta ya tener los cántaros. Luego ya van a descubrir que se puede hacer sin necesidad de hacer la cesta por medio de estos aparatitos para poder darle la forma, ¿verdad? Y coserlas. Descubren que hay que coserla y entonces eso le va a dar más consistencia. Luego tendremos los tejidos, los esmaltes. A medida que avanza la cerámica, los esmaltes serán importantes para poderle darle mayor sustento. Joyas, porque empieza a empezar a haber un gusto suntuario a medida que hay un excedente. Y los sellos. Si ya tenemos una administración, es importante los sellos para poder sustentar, digamos, darle validez a la documentación, darles validez a lo que se está actuando. Y los sellos vienen de ahí, ¿no? Lo que ahora es común, que si ustedes no llevan un papel sellado, no lo dejan entrar a algún lugar, pues eso viene desde ahí, imagínense, milenios con la idea que tenemos que sellar las cosas. Comercio. Los excedentes agrícolas artesanales se intercambiaban por cereales o plata. Las cereales como el trigo, la cebada, por supuesto, que va a ser importante. Aquí empezaba la fabricación de pan sin levadura, y posteriormente la levadura va a ser importante para la conservación del pan. Pero el común de los mortales que hacía pan en casa lo hacía sin levadura, porque además era para comerlo inmediatamente, no se podía conservar. La sociedad, vamos a tener una sociedad jerarquizada en torno a la ciudad de Estado. Entonces tenemos un rey, que es el patecí, príncipe sacerdote, tiene todos los poderes, político, religioso, militar, además de administrar justicia. Desde aquí empieza esa idea que el rey es el que administra justicia. Y eso va a estar presente desde este momento hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. También lo político y lo religioso va unido, no hay separación, porque son sociedades que tienen que sobrevivir en una zona hostil y por eso necesitan ese centralismo, ¿ya? Y ese poder. El poder se empieza a ejercer a partir de las ideas religiosas, porque es la única manera en que la gente va a temer y va a obedecer. Altos funcionarios, nobles y sacerdotes tienen un gran poder económico y social y administran tierras porque se les empieza a distribuir. Esto va a ser como más acentuado cuando se dé la invasión de los acadios y por tanto el pago a los militares va a ser por tierras. Aparecen los comerciantes y los funcionarios, grupo privilegiado que posee tierras también, por supuesto, y van a destacar los escribas. Veremos muchas piezas de cerámica, esculturas de escribas. Los escribas son importantísimos porque son quienes llevan prácticamente toda la parte administrativa. Hay campesinos, por supuesto, y artesanos, trabajan las tierras del rey, de los sacerdotes y de los funcionarios, y también tenemos esclavos, ya está la esclavitud. Pertenecen a personas particulares y a templos o al Estado, ¿verdad? Que son ya propiedad, empieza a hablarse de los esclavos como un objeto. Aparecen los estandartes, es decir, los estandartes son precisamente lo que va a estar en los sellos, que lo están ejemplificando. Y en ese estandarte de Ur, este es el estandarte de Ur, vemos
nobles vestidos con capa, con los pies descalzos, jefes religiosos y militar, luego el enemigo derrotado y guerreros. ¿Ya? Esto es Ur, ¿ya? Me está diciendo todo lo que hace. Y la religión, creencias, tienen varias deidades, creadores del mundo. Aquí aparecen las primeras cosmogonías y las primeras teogonías. Bueno, ¿qué es una cosmogonía? Son las construcciones, son las formas de explicación del origen de todo. Esa es una cosmogonía. En el Génesis empieza con una cosmogonía. ¿Qué es la teogonía? La manera que explica cómo es la divinidad o el grupo de divinidades. Y todas las teogonías parten de una divinidad que después emana otras. ¿Ya? En las teogonías egipcias es el mejor ejemplo para esto, pero como estamos con esto, ya más adelante lo explicaré. Y los hombres han de adorarles y servirles. La idea de que la divinidad creó a los seres humanos para adorarlos y servirlos nace aquí, para esa región, porque los otros pueblos también van a llegar a la misma conclusión, pero ya son otras vías. Son los primeros que nos hablan de la vida después de la muerte. En otras civilizaciones de análogo, digamos, del mismo periodo, cosmopolitas para su momento, no aparece todavía la idea de la vida después de la muerte. Por tanto, son los primeros que nos hablan del alma y de la resurrección. Hay magia, brujería y adivinación. Aclaremos. La brujería no es el concepto que nos han vendido de que hacían hechizos y cosas malas. No, no lo vamos a entender así. Sino la brujería tiene que ver para ellos el concepto de poder dominar ciertos elementos que no son dominados por los demás mortales, ¿ya? Como por ejemplo, la matemática. La magia, por ejemplo, las primeras aleaciones de metales. De aquí vienen los famosos magos. Los magos son gente sabia. Gente sabia. Los magos que aparecen en los textos del Nuevo Testamento cuando llegan los famosos magos a ver a Jesús. ¿Ya? Son estos. Sus antepasados antiquísimos son estos. Y la adivinación, que va a ser por medio de huesitos, de las vísceras de animales, del humo, que también lo vemos reflejado en una película buenísima que la recomiendo yo, que perdonen que lo ponga porque va a ser una película que decía, no puede ser. La recomiendo, es Moisés o el príncipe de Egipto, no sé cómo se llama, de Walt Disney. Cuando ahí están diciendo cómo adivinaban las cosas, es increíble. Bien. Cultura y ciencia, nos queda un minuto. Escritura cuneiforme, dibujas en forma geométrica sobre arcilla secada al sol, que es esto que ven aquí. Biblioteca, recopilación de conocimientos sobre tablillas de barro, que son así. Por eso es que tenemos las tablillas de Gilgamesh. Literatura, importancia de la epopeya, poema heroico y largo, el poema de Gilgamesh, que es, y que está recogido. Pueden entrar al poema de Gilgamesh, lo van a encontrar, ya está en PDF para que lo puedan leer. Estelas de leyes, importancia de la primera recopilación de leyes, el código de Hammurabi, que es este, que ven aquí. Ciencia, sistema matemático de pesos y medidas. La arroba, esa medida de arroba viene de aquí. Listado de países, montañas con afán de recopilación geográfica. Empiezan a recoger todo, dónde están, quiénes son, cómo viven, qué tradiciones tienen, en unas tablillas como esta. Aquí vemos extractos del poema Gilgamesh, de una tablilla matemática. Es esto. Los números también se originan aquí. Esta es la estela de Hammurabi, que recoge precisamente el código de leyes, que es la primera recopilación de leyes que tenemos constancia histórica. No quiere decir que sean las primeras leyes de la historia, no, es la primera constancia histórica que tenemos plasmada. Se representa al rey ante la divinidad, actitud de respeto y adoración. Este es el rey, este es la divinidad. El dios Shamash dictó las leyes. Escuchen esto, el dios Shamash dictó las leyes directamente al rey, por las que las leyes son sagradas. ¿Qué escena le recuerda esto?
Son 282 leyes y decretos, que es lo que está en esta, plasmada en piedra. Muy bien. Nos vamos a quedar aquí. Es la hora de las 9 de la noche y así tenemos un pequeñito espacio por si desean preguntar, por favor. Una pregunta interesantísima de Gretel. ¿Practicaban rituales funerarios? Sí. Ahora que entremos en la próxima clase a hablar de religión, vamos a hablar de los rituales funerarios que son muy importantes también para explicar los procesos civilizatorios. Los rituales funerarios. Por eso es que empezaron a decir que ya los neandertales habían empezado a producir elementos civilizatorios porque de ellos ya les encontraron rituales funerarios. Ese es el paso fundamental para poder, digamos, comprender estas situaciones. Uy, pero no sé qué hice yo aquí. Algo hice. Aquí. Ahí está, ya estoy otra vez aquí, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, muy bien. Milton nos dice, la tabla de los mandamientos. Exactamente. Exactamente. Ya insistí desde el inicio de la clase que esta va a ser una zona altamente de alta influencia cultural y civilizatoria de los judíos. ¿Por qué? Porque sus raíces empiezan ahí, en Ur. Entonces, Ur de Caldea. Entonces, obviamente, como ven, si ustedes leen el poema Gilgamesh y después se ponen a leer el Génesis, van a decir, aquí hay una influencia tremenda. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues les agradezco muchísimo y les agradezco nuevamente su entusiasmo para poder tener estas locuras, como les llamo yo, de cursos complementarios. Nos veremos para Historia de Mesopotamia el próximo jueves a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches y que descansen y muchísimas gracias por estar acá. Hasta luego.